Tenemos en línea de comunicación a Luis Rodríguez Estrada, es socorrista de la Cruz Roja Costarricense. Con él vamos a conversar porque surge una pregunta con todo lo que ha pasado en República Dominicana, este colapso de una discoteca que cobró la vida de más de 200 personas. ¿Estamos preparados para eso? Esa es una pregunta, pero la principal que nos hacemos para esta entrevista es ¿cómo se gestiona una emergencia de este tamaño con el colapso del techo de una discoteca o de cualquier establecimiento en el que se encuentren personas aglomeradas? Don Luis, gracias por acompañarnos. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Para la Cruz Roja es un placer comentar este tipo de situaciones en el sentido de la prevención y enfocar un poco más lo que es la respuesta a este tipo de incidentes tan complejos. Don Luis, una emergencia de este tamaño en el país, al menos yo no la recuerdo, tal vez usted en su experiencia nos pueda dar detalle, pero me parece que una de las más grandes ha sido el incendio en el Hospital Calderón Guardias, y además un hospital, un centro médico que tiene muchas personas a lo interno. Sí, bueno, son situaciones totalmente diferentes, claro, ¿verdad? Claro. Lo que tienen en común es que sí se tiene que evacuar y atender personas en cantidades importantes. En este sentido, lo que sucede en República Dominicana es un colapso estructural en una discoteca, que es una área abierta, donde muy pocas estructuras a nivel de arquitectura podrían haber detenido ese techo. Uh-huh. Y a raíz de esos espacios tan amplios, pues causaron tantas muertes y tantos pacientes críticos que incluso se han seguido informando que los pacientes que sacaron vivos han ido falleciendo poco a poco ahí en los centros hospitalarios. Uh-huh. Y con respecto a la atención también que se le tiene que dar precisamente por esta parte de la estructura, ¿verdad? Y nos lo decía una colega con la que estuvimos hablando, que al ser estructuras tan pesadas, y creo que esto también ha sucedido en otros momentos y en otras circunstancias, ¿verdad? Es una estructura tan pesada que tal vez la persona queda con vida, sin embargo, a nivel interno, pues sí hay complicaciones severas. Entonces, esto es parte de esa atención especializada que se tiene que tener. Sí, en este caso, bueno, realmente este incidente nosotros nos va a dar tiempo para analizarlo ya desde el punto de vista no solo de la parte del rescate, sino también del manejo médico. Desafortunadamente, en estos casos tuvimos muchos pacientes, se tuvieron muchos pacientes, y en la mayoría nosotros enfrentamos uno o dos operadores tal vez de alguna construcción que sufren este tipo de lesiones. Hace como una semana atrás una persona quedó prensada en una losa de construcción en el sector de La Abuela, y las lesiones fueron tan severas que incluso le tuvieron que amputar las extremidades inferiores. Pero en este caso estamos hablando más de 100 personas que estuvieron prensadas o atrapadas en pesos que pueden ir mayor a las 2 toneladas. Uh-huh. Y efectivamente esto implica un entrenamiento muy técnico y tener equipos adecuados para que puedan entrar en espacios muy pequeños y que tengan capacidades de levantamiento de 20, 30, 50 y 100 toneladas. Este tipo de incidentes, ¿cuál es la prioridad para ustedes como equipo de emergencia? Bueno, realmente yo lo dividiría en 3 áreas. Primero, evacuar a todos los que puedan evacuar, establecer un área de concentración de víctimas para ir revalorando a las personas, que eso se le llama triage, uh-huh, para ir movilizándolos a los centros hospitalarios. En una segunda etapa, ir tratando de rescatar a las personas que sean más fácil accesarlos, y en una tercera etapa quedarnos ya con las personas que realmente van a necesitar estas intervenciones técnicas en el proceso de rescate y liberación, ¿verdad?, que puede llevar horas. Generalmente estos pacientes, cuando quedan prensados, uh-huh, nosotros valoramos 3 factores: el tiempo, porque entre más tiempo pasen, más graves se van a poner; el peso en toneladas que van a tener encima, porque va a haber más destrucción muscular; y también pues el porcentaje de cuerpo que está prensado. Estos 3 factores es lo que van a dar posibilidades de que la persona sobreviva o llegue a fallecer, tanto en el momento como posteriormente en los centros hospitalarios.
A la hora de extraer a una persona que tiene, hablemos de una viga o de una losa de concreto encima, ¿qué factores se tienen que considerar? Yo me imagino, y le consulto también, don Luis, que a la hora de liberarlo, a la hora de sacarle ese peso de encima, liberar esa presión del cuerpo puede hacer que la persona haya tenido, por decirlo así, un torniquete por ese peso que tenía encima y haya una hemorragia muy severa en el momento de tratarlo de liberar. ¿Y esto cómo se maneja? Sí, eso es una buena pregunta. Bueno, primero que todo, la liberación tiene que ser lenta. Y lo otro es que tenemos que garantizar que la persona tenga oxígeno y tenga un catéter y estarle inyectando suero. Lo ideal es 1,5 litros más o menos en 1 hora, porque nosotros tenemos 3 iones que son clave para que el corazón funcione, para que haga electricidad, que es el potasio, sodio y calcio. Cuando el potasio sale de la célula y entra el sodio y calcio, se da la electricidad. El problema es que cuando una persona está prensada hay mucha acumulación de potasio, y lo que vos decís, tenés toda la razón en la observación, se da una liberación sumamente abundante de potasio, y eso puede producir que la persona, aunque esté hablando, cuando esté prensada, esté consciente, esté conversando, esté estable, pero ahora a la hora de liberarlo hay un aumento tan grande de potasio que eso va a producir un daño en el corazón, que va a producirle algo que se le llama fibrilación ventricular o un paro cardíaco inmediato, y la persona va a fallecer. Entonces aquí el truco, por llamarlo de una manera, es hacerlo lento, monitorizado y garantizando que ese potasio se puede llegar a diluir con el suero fisiológico que se le va suministrando a la persona. Entonces tiene que haber una atención médica especializada también. Ojalá, idealmente, incluso estarle monitorizando su corazón para estar rastreando a ver si hay indicios de que pueda hacer algún tipo de actividad eléctrica que pueda comprometer la vida de la persona. Pero imagínate hacer esto teniendo 60, 70 personas en las mismas condiciones. Claro. En una emergencia. Don Luis Rodríguez Estrada es socorrista de la Cruz Roja Costarricense, es experto en estos temas, es especialista en espacios confinados y se especializó en los Estados Unidos sobre este tema. De hecho, quiero compartir con nuestros oyentes y televidentes parte del trabajo que se hace cuando se están preparando en situaciones así. Y me lleva a hacerle una pregunta, don Luis. Usted se especializa en los Estados Unidos. ¿Aquí hay formas de especializarse en eso? Es decir, ¿hay cursos especiales? ¿Hay capacitación especial para situaciones complicadas como esas? Sí, bueno, yo trabajo para la Cruz Roja Costarricense, yo soy uno de los coordinadores operativos a nivel nacional y soy parte del grupo de instructores que tiene la dirección de operaciones. Nosotros hemos venido capacitando a los socorristas de diferentes áreas del país desde hace 2 años, preparándolos para cualquier situación que se dé en las diferentes regiones que nosotros tenemos a nivel del país para responder a este tipo de incidentes. Todavía no hemos llegado a la meta de número, de cantidad, y tenemos un gran problema que es la parte financiera, porque no hemos podido todavía adquirir los equipos necesarios para manejar este tipo de situaciones. Apenas estamos empezando a adquirirlos a nivel de la central para poderlos mover al resto del país, pero la idea de nosotros es que cada región, que son 9, o sea, las 7 provincias más Zona Norte y Pérez Celedón, tengan su grupo especializado, y si sucediera, por ejemplo, un terremoto en estos momentos en la zona sur iría haciendo los trabajos iniciales mientras que llega el resto del país a asistirlos. Entonces sí hemos estado trabajando, estamos tratando de incluso a partir de julio empezar a dar capacitaciones a las comunidades para que las comunidades vayan pues capacitándose en este sentido, porque un 60% de los rescates, y lo vimos en este último terremoto en Asia, lo hizo la gente de la comunidad. El resto quedan los primeros respondedores y apenas un 15% son los que quedan prensados. Obviamente esto que sucedió en República Dominicana es un incidente totalmente atípico a lo esperado en una situación de sismo, ¿verdad? Sí. Y ya que usted toca el tema, don Luis, ya casi terminando, ¿qué ha podido pasar en República Dominicana? Obviamente que esto es, mientras no haya una investigación, se establezca bien qué pasó. Se estaba hablando incluso de que una de las vigas evidentemente estaba soltando arenita, la estaban barriendo en algún momento.
Pero no sé, ustedes que saben del tema, dijo, ¿qué ha podido pasar ahí? ¿Usted qué sospecha que pasó? Sí, bueno, hay varias causas. Realmente los edificios se pueden colapsar por varias razones. Por ejemplo, edificios muy antiguos. Ese edificio tenía más de 50 años y fue hecho para un cine, no fue hecho para una discoteca. Entonces ya no solo la vejez, el envejecimiento, sino utilizar el diseño original para otro uso, ya ahí tenemos dos factores. El otro factor también, y esto lo vimos mucho en el terremoto de México cuando nosotros estuvimos trabajando allá, es que se le ponga sobrepeso a ese edificio. Eso también es una causa de colapso, ¿verdad? Y también hay factores naturales, como los que comentábamos ahora, zanjas que se hacen, sismos, algún tipo de reparación, el hecho de no haber utilizado un diseño adecuado, el no haber tomado en cuenta la calidad de los materiales. Entonces, hay por lo menos 10 causas conocidas para que un edificio colapse. Lo que se habla en este caso es que este edificio, las tres principales que yo les comentaba al inicio, ¿verdad? Es un edificio viejo, es un edificio que fue construido para un cine, no para una discoteca. Es un edificio que tenía sobrecarga estructural por unos aires acondicionados, Sí. por unas reservas de agua que tenían arriba. Es un edificio que sufrió un incendio hace 3 años y tuvo cargas térmicas importantes y no se hicieron las reparaciones adecuadas. Entonces hay múltiples factores que influyeron a que esto sucediera, pero los edificios avisan, así como las personas. De hecho, en la parte de salud ocupacional se habla de edificio enfermo. El edificio avisa antes de que algo va a suceder porque empieza a crujir, empieza a caer tipos de materiales y ya están saliendo a la luz pública incluso grabaciones donde esto venía presentándose hace meses atrás, ¿verdad? Sí, sí, en un concierto de Sergio Vargas también había habido como una basura que estaba soltando el edificio. Don Luis, qué interesante hablar con usted. Deberíamos un día hablar largamente sobre experiencias en sitios donde haya estado, en México, en grandes tragedias, y aprender un poquito más. Aquí me están diciendo, da para 2 horas este muchacho. Oh, sí. Claro. Don Luis, le agradecemos mucho. Estamos para servirles. Gracias, don Él Luis. es Luis Rodríguez Estrada, Socorrista. especialista en espacios confinados. Imagínese uno especializarse en espacios confinados.